día de hoy, y les voy a hablar, es con respecto a las herramientas didácticas hipermediales en los ambientes virtuales de aprendizaje. Como les comentaba, hoy en día el sistema educativo atraviesa un devenir existencial. Este devenir en las escuelas se refiere a que desde hace un tiempo las escuelas se encuentran impedidas de la posibilidad de que estemos vinculándonos con nuestros estudiantes, así que la virtualidad adquiere un sentido de lo posible, de lo que todavía no ha tomado cierta forma. No es sinónimo de conectividad, ni de teléfonos, ni de computadoras en red. Entonces nos podemos preguntar por qué avanzan las relaciones pedagógicas en este territorio. Es una pregunta que no es sencilla en algunos casos de responder. Solo el compromiso con esta situación y brindar información podría ser un dato importante. Vamos a ver en este momento, vamos a empezar, perdón, por definir algunos conceptos. No todos, por supuesto, pero consideré que algunos eran importantes de ver. Después les voy a comentar que pertenezco a la Red Global de Innovación Educativa, Espacio. Les voy a dejar los datos para que ustedes nos puedan seguir por las redes sociales. Y el primer concepto del cual quiero hablar es con respecto a las herramientas didácticas hipermediales, que estas promueven múltiples miradas para un mismo tema. La importancia de las narrativas hipermediales son las que constituyen una trama de procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que engloba una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular. Estas hipermedias son sistemas por ordenador que permiten enlaces interactivos de múltiples informaciones, incluyendo textos, gráficos estáticos o animados, video y audio, que permiten una navegación no lineal. La hipermedia es la suma del hipertexto más la multimedia. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hipermedias didácticos? En un principio, las mismas se expresan mediante diversos códigos simbólicos, como puede ser el texto escrito, las imágenes estáticas, sonido, animaciones, video, presentaciones de diapositivas e infografías dinámicas e interactivas, que como hemos visto durante todos estos días, tenemos muchísimas herramientas y aplicaciones y recursos para poder utilizar. Pero dentro de esta presentación les voy a mostrar que tenemos un gran abanico de posibilidades, pero que no todas a veces son viables en el momento de implementarlas y utilizarlas. Tenemos que aprender a ver qué recurso es mejor que otro y no es utilizarlos todos juntos y a la vez en algunos casos. Esta hipermedia didáctica se caracteriza por una interacción continua de estos lenguajes del multimedia que se combinan, complementan y traducen entre sí, generando un mensaje holístico y totalizador. También utilizan hipervínculos y asociaciones recíprocas entre múltiples formatos de información que posibilitan un tipo de interactividad exploratoria flexible y multilineal.
como así también disponen de una estructura de secuencialidad múltiple que, en teoría, nos permite aprender no solamente del contenido en sí, sino también de las relaciones experimentadas entre los distintos nodos y las asociaciones que se construyen durante la exploración. En este caso, tenemos un diagrama del procedimiento de didáctica integral del multimedia. Como nosotros podemos ver aquí, en los iconos rectangulares, como por ejemplo es en este caso el que dice texto, identifican los cinco núcleos temáticos. El primero es el texto, el segundo es la imagen, el tercero es el sonido, el cuarto es animación y video, y por último la interactividad. Los círculos, en este caso, contienen los lenguajes combinados que se desarrollan en las secciones de integración multimodal de cada clase. En la última unidad se observan las posibilidades de integración entre todos los medios que constituyen al multimedia. Podemos tener gráficos con diseños vectoriales que integran imagen y texto y que configuran los fundamentos para varios recursos educativos de gran utilidad, como hemos visto durante todos estos días, la posibilidad de utilizar mapas conceptuales, infografías y otros sistemas de narrativa de la imagen y de visualización de la información. Locuciones y mensajes sonoros a partir de la adaptación de textos escritos guionados para la oralidad, producciones audiovisuales que combinan textos escritos, imágenes estáticas, grafismo digital, elementos sonoros e imagen en movimiento, como así también hipermedias multilineales y de secuencialidad múltiple que se diseñan para el soporte web, integrando sinérgicamente todos los sistemas de representación anteriores con la interactividad. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué implica diseñar un entorno virtual de aprendizaje? Cuando hablamos de diseñar actividades de aprendizaje en un aula virtual, debemos reconocer básicamente al menos dos momentos importantes. En la enseñanza de entornos virtuales se combinan distintos tipos de materiales, cuya selección y diseño deberán responder a la elección del proyecto educativo institucional, a las disciplinas que se quieren enseñar y a las características particulares de los y las destinatarios. Lo importante será que esas elecciones para el diseño del material deben responder o tratar de responder a preguntas pedagógicas que le otorgan sentido, y estas preguntas deben renovarse permanentemente. Entonces, tenemos un primer momento de diseño en el cual los docentes decidimos qué componentes serán utilizados durante el desarrollo de la actividad. Porque lo que ha sucedido es que a veces se presentaban trabajos muy extensos y que ineludiblemente eso acarreaba alguna dificultad en los estudiantes y como así también en la entrega de las actividades. O sea, se debe decidir qué objetivos de aprendizaje se persigue por un lado, qué contenidos serán trabajados o abordados por otro, qué roles cumplirán tanto docentes como alumnos,
los tiempos que implicará el desarrollo de la actividad, que eso es un dato fundamental, porque a veces no tenemos en consideración que no estamos en las escuelas, que no estamos dentro del aula y que por ende hay ciertas situaciones que no estamos manejando ni observando. Entonces, es fundamental el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque los chicos se conectan desde sus hogares, hay tiempos que no son los mismos para una familia y para otra. Entonces, el tiempo es un momento de diseño fundamental que hay que tenerlo en consideración. Los recursos, tanto dentro como fuera del aula virtual, que se utilizarán y qué proceso de evaluación de la misma se optará. Y en segundo momento del desarrollo de este diseño, durante el cual se pone en marcha todo lo planificado en el momento anterior y donde se manifiestan todos los procesos de interacción posible, docente-alumno, alumno-contenido, alumno-alumno, entre otras. Ahora hablemos un poquito con respecto a los ambientes virtuales. Un ambiente virtual es el medio en el cual se realizan simulaciones de actividades que encontramos en la vida cotidiana. Esto lo hacemos con el propósito de llevarlas a un ambiente controlado y analizarlas con mayor profundidad, permitiendo que en este medio virtual de prueba puedan ponerse a trabajar diferentes alteraciones del mismo, llevando un estudio completo de la situación deseada. Los materiales didácticos tienen una participación protagónica en lo que concierne a la educación virtual. Entre otras funciones que podemos mencionar, organizan curricularmente los contenidos, tanto teóricos como prácticos de la asignatura, nos brindan también los recursos metodológicos más idóneos para favorecer la construcción activa del conocimiento y sustituyen las exposiciones conceptuales que el docente explicaría en una clase presencial. Entonces, en este sentido, redefinen las funciones del educador bajo una concepción constructivista como facilitador del aprendizaje. Ahora bien, veamos algunos elementos constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje. En primer lugar, podemos hablar con respecto a los medios de interacción. Mientras que la interacción en los ambientes de aprendizaje no virtuales es predominantemente oral, la interacción en los ambientes virtuales se da por ahora de manera predominantemente escrita. Sin embargo, esta puede ser multidireccional, o sea, por ejemplo, a través del correo electrónico, video, grupos de discusión, foros de socialización, entre otros, en donde la información fluye en dos o más sentidos, por ejemplo, a manera de diálogo. O bien, esta interacción se puede dar bajo el formato de unidireccional, principalmente a través de la decodificación o lectura de los materiales informáticos, en donde la información solo fluye en un sentido, el emisor y el receptor. Otro elemento que tenemos que tener también en consideración serían los recursos. Si bien en los ambientes no virtuales de aprendizaje los recursos suelen ser principalmente impresos, textos o escritos,
En los ambientes virtuales, los recursos son digitalizados. El uso de textos, imágenes, hipertextos o multimedia. Otro elemento constitutivo de estos ambientes son los factores físicos. Aunque los factores ambientales, ya sea el caso de la iluminación, la ventilación, la disposición en sí del mobiliario, son muy importantes en la educación presencial. Pero en los ambientes virtuales de aprendizaje, estas condiciones pueden escapar al control de las instituciones y docentes. Sin embargo, siguen siendo importantes. Si el ambiente virtual se ubica en una sala especial de informática, es posible controlar las variables del ambiente físico. En caso contrario, las condiciones dependen de los recursos o posibilidades del estudiante o del apoyo que pueda recibir por parte de alguna institución, como les comentaba anteriormente. Esto también es tanto el tiempo, que hice hincapié hace un rato, como los factores físicos, debemos de tenerlos en consideración y si llegado el caso no volvemos en un principio a las aulas en el ingreso 2021, vamos a tener que tener más consideración con respecto a estos factores. Y por último, el factor con respecto a las relaciones psicológicas. Se median por la computadora a través de la interacción, porque en este caso sería de esta manera, en las posibles situaciones, ¿no? Porque no siempre, en algunos casos uno los puede ver a los chicos, entonces ahí esa es la gran diferencia también que tiene con los espacios presenciales, lo que no quita que por más que estemos dentro del aula y mirándolos, tal vez nos estén mirando, que a veces esa es la duda que nosotros tenemos, y que nos estén prestando atención. Pero bueno, tiene sus diferencias la presencialidad a la situación virtual. Es aquí donde las nuevas tecnologías actúan en la medición cognitiva entre las estructuras mentales de los estudiantes que participan en este proyecto educativo. Para nosotros, este es el factor central en el aprendizaje. Lo que estuvimos utilizando muchísimo en un principio y que después hasta el día de hoy se sigue utilizando es la implementación de las clases por WhatsApp. Yo creo que fue una de las herramientas más utilizadas. Entonces, por eso les presento aquí este resumen. Se implementó en algunos casos el tema de preguntas y premios, ¿no? Colocábamos a veces alguna pregunta por el chat, asignándole un valor o puntuación en algunos casos, y quienes las respondan primero correctamente recibían algún tipo de incentivo. También historias, ¿no? Pedirles a los alumnos que suban imágenes, animaciones o videos para ilustrar un cuento o una exposición, o un trabajo que, por ejemplo, en una de las escuelas se llevó de manera interdisciplinaria y ellos, con respecto a sus trabajos, o lo colgábamos en un Padlet, o a veces se dificultaba un poco el uso del mismo, y como no estábamos en el aula como para poder explicarles, se continuaba con el uso del WhatsApp. El tema de las videollamadas, por supuesto, que nos ayudó un montón a poder mantener este vínculo con los estudiantes. Entonces, fue, y creo que será, un producto de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, que podían tener, y realizaban una exposición. Esto puede ser de forma individual o por equipos. Después, la implementación de un glosario colaborativo o un arenero digital. Entonces, ahí nosotros armábamos, acompañando a nuestros estudiantes, y armábamos un glosario de tema que se esté estudiando en ese momento, ¿no? Por supuesto. Y mientras que iban estudiando aparecían, por supuesto, palabras que no conocían los significados de las mismas,
y entonces implementamos la apertura de este glosario que se podía después almacenar en sus equipos. Con respecto a los audios, bueno, muchísimas cosas se pueden hacer. Podemos dejar mensajes y saludar a nuestros estudiantes, enviarles instrucciones de las actividades, aclarar dudas acerca de algunas actividades, ya sea con el grupo constituido de cada escuela o bien de manera individual. Los alumnos pueden presentar una paráfrasis de un tema, canciones, poemas, adivinanzas, entre otras. También la posibilidad de realizar audiodictados en los cuales nosotros enviábamos notas de voz dictando palabras o frases para que los alumnos, en especial los más chiquititos, practiquen la escritura. Y también registrar lo que van aprendiendo durante la semana para luego compartirlos con los compañeros. Tenemos también la posibilidad de utilizar la interfaz de WhatsApp para la utilización del chat, lo que se puede seleccionar videos acerca de diferentes temas que se esté estudiando en ese momento. Pueden ellos también plantear preguntas y respuestas. El tema que utilizamos también era la utilización de infografías o imágenes, compartir las mismas para analizar información o realizar alguna actividad a partir del contenido de ellas, los emojis y los stickers que les fascinan y es una manera de poder saber si están bien, si necesitan ayuda. Entonces, a veces se enviaba al chat un mensaje con un conjunto de estos emojis o stickers y ellos interactuaban con nosotros. Y después, la herramienta de listas de difusión, que nos permite enviar un mensaje o archivo multimedia a varios contactos a la vez de manera confidencial, como si fuese, por ejemplo, un mensaje individual, por lo que se puede utilizar para enviar recordatorios, materiales o alguna información importante. Acá es como un resumen de todo lo que se estuvo viendo durante todos estos días. Esta red personal de aprendizaje que muy bien, hasta inclusive en el día de hoy, muchos colegas han explicado. Miren la variedad que tenemos, pero vuelvo a decir lo mismo, tenemos que nosotros, como docentes, capacitarnos en la implementación de cada uno de ellos y ahí sí ver, evaluar qué es lo que voy a utilizar. No todo junto y a la vez, porque como escuché ayer también que preguntaban, ¿y cuál utilizo? ¿Y cuál será mejor? Bueno, mientras que nosotros nos vamos capacitando en la utilización de ellos, o sea, si queremos escribir de manera colaborativa, podemos ir al Google Docs. Si quiero armar un curso, por ejemplo, puedo usar Moodle. Si quiero hacer búsquedas de respuestas, puedo implementar el Wikipedia Scholar. También si necesito, por ejemplo, el podcast, que también lo hemos utilizado porque, por ejemplo, con docentes del área de comunicación, para traerles otra posibilidad de pasarles actividades a los estudiantes, grabamos diferentes podcasts con las actividades de aprendizaje que los chicos tenían que ver del contenido que se iba a dictar en ese momento. Y la verdad que fue fascinante porque ellos no esperaban que sus profes les diesen las instrucciones de las actividades bajo esa modalidad. Después, por ejemplo, si quiero usar un blog o wikis, puedo utilizar Bloggers, WordPress. Si necesito también organizar apuntes, como bien hoy un colega lo dijo, Evernote. Después, bueno, el chat, mensajería, conversaciones.
En varias escuelas se implementó el grupo privado de Facebook, creo que es otra de las herramientas que se ha utilizado muchísimo durante toda esta trayectoria, porque era muy ameno de poder explicar de qué manera uno podía acceder, cómo podía armar un usuario y cómo podía ingresar, porque tenemos que pensar que al no estar dentro de la escuela, nosotros tenemos que ver, por eso hago tanto hincapié en esto, qué red utilizar, ¿no? Y también que sea muy ameno el tema de la explicación, para ver de qué manera después uno, al volcar toda esa información, pueden acceder a la misma. Llegado el caso, por ejemplo, del Facebook, en una de las escuelas teníamos, armé un canal en YouTube y entonces filmaba cómo accedían a esos archivos en menos de minuto, minuto y medio, también por el consumo de los datos, y para que tanto los papás, porque también es un dato que tenemos que tener en consideración hoy a la escuela, al trasladarse a los hogares, los padres son partes también de todo esto y a veces había papás que en los casos de los chicos más pequeños o de los primeros años del nivel secundario, eran partícipes de todas estas actividades. Así que tomamos un recurso como fue el canal de YouTube para poder subir las explicaciones. Y bueno, tenemos también para compartir presentaciones y documentos, podemos organizarnos en algún sitio web, compartir bookmarks y otros favoritos, entre otras tantas cantidades de cosas, como por ejemplo para nosotros la red profesional de contactos como puede ser LinkedIn. A partir de toda esta innovación abierta a la sociedad de la información, donde los ambientes educativos, o si lo vemos desde otro lado de aprendizajes, constituyen un continuum tecnológico, haciéndose más notorios por el avance acelerado del conocimiento, ¿no? Entonces, ha sido necesario trascender estos actuales modelos pedagógicos a una aplicación tecnológica en los nuevos ambientes de aprendizajes virtuales. Estos nuevos escenarios de tensión, tanto dentro de la imagen y de la escritura, impactan necesariamente en cómo podemos concebir estos materiales didácticos hipermediales. Por supuesto que ante las implicancias de estos cambios, por lo que decía anteriormente, ante la emergencia por la pandemia del COVID, y principalmente sobre las particularidades de la modalidad que tenemos que tener presentes, para elaborar estos materiales didácticos de manera eficiente y que nos permitan cumplir con los objetivos pedagógicos propuestos en cada planificación que realicemos para los espacios virtuales de aprendizaje. Otra herramienta muy utilizada y muy sencilla para los chicos ha sido las infografías, por la presentación visual informativa o diagrama de textos escritos que en cierta manera resume o explica figurativamente. En ella intervienen diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos y lingüísticos también, pictogramas, ideogramas y logogramas, formando con todo esto descripciones, secuencias expositivas, argumentativas o narrativas e incluso interpretaciones. La presentación gráfica figurativa envuelve o englosa los textos y puede o no adoptar la forma de una secuencia animada,
incluso con sonidos. De intención, ante todo, didáctica, la infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente de forma más dinámica, viva e imaginativa que la meramente tipográfica. Les recomiendo utilizar Infogram, es muy sencilla, es muy ameno la utilización de la misma y cada recurso que se implementa por medio de diferentes plantillas es muy simple la utilización para poder crear infografías dentro de este espacio. Ahora bien, las aulas virtuales tienen sus características, por supuesto, propias, y solamente voy a hacer mención de algunas de ellas. Como por ejemplo, crear espacios para participar, hablar, comunicarse, tomar decisiones. Podemos entonces, en ese caso, usar foros, chat, emails, consultas, entre otras. Podemos también organizar tareas que exijan la actividad intelectual del estudiante, como puede ser leer, escribir, analizar, buscar, reflexionar, elaborar, valorar. También combinar tareas individuales, que puedan ser ensayos, diarios o blog, revistas digitales, con otras. Que pueden ser wikis, glosarios, entre otras. Ofrecer calendario detallado de las tareas del curso, asignatura. Esto también es un dato a tener en consideración. ¿Por qué? Porque al no estar dentro de la escuela y a veces vernos más seguido, tal vez dábamos alguna actividad y a continuación de esa otra, entonces también no solamente para que nuestros estudiantes estén de manera ordenada, no solamente recibiendo las actividades, sino que también entregándolas, también tener un calendario detallado para nosotros. E incorporar recursos para la realización autónoma de las actividades, sean las bibliotecas digitales o los enlaces que en ese caso estén seleccionados. Ahora bien, algunas estrategias, en este caso opté por estas 6, de enseñanza virtual que nos van a ayudar a complementar nuestras clases online. Podemos hablar del blog, comunidades o foros, los chats, mLearning, eTraining o, por ejemplo, el correo electrónico. Por supuesto que ser un docente online no es solo cambiar una clase presencial por una online. Enviar documentos electrónicos o crear foros para mostrar información adicional a la clase. Un docente tutor virtual debe reinventarse para aprovechar las herramientas que ofrece la tecnología. Y en muchos casos debe diseñar nuevas tácticas que permitan un mejor aprendizaje en un medio virtual. Este tipo de formación requiere algunos complementos o estrategias online adicionales que ayuden aún más al estudiante a recibir una formación de calidad. Estas estrategias de enseñanzas virtuales, como les decía, por ejemplo, que puede ser el blog, la verdad que es una herramienta muy rica en cuanto a funcionalidades, puede actualizarse con mucha frecuencia y la información aparece categorizada según el interés de su creador. Tiene un estilo muy informal o conversacional y posibilita el intercambio de opiniones entre los alumnos y nosotros. Que eso es un dato, el tema del feedback es un dato muy importante, porque tener todo esto que ahora estamos viendo y que se ha
conversado durante estos días, es necesario que todas estas posibilidades que nosotros tenemos como estrategias para implementar y complementar nuestras clases online, hagamos este intercambio. Es fundamental porque a veces surgen dudas, tienen inquietudes y si nosotros no contestamos, no estaríamos tampoco utilizando esta estrategia que hemos elegido. Así que hay que tener en consideración nosotros como profesores de no olvidarnos de estar atentos. La verdad que fue un tema muy complejo también porque por supuesto que trabajamos muchísima más cantidad de tiempo, también nuestras casas y nuestros hogares se vieron afectados a todo este gran cambio, pero ineludiblemente todo esto que podamos ver en el día de hoy, tenemos que tener en cuenta este dato. Por supuesto que como profesores online podemos utilizar el blog para colocar información adicional o también nos permite agregar páginas de interés, ahondar en temas que se requieran con mayor extensión, tareas, también imágenes, videos de cualquier tipo, entre otras cosas. Y con respecto a las comunidades y los foros. Estos foros de internet, ¿no? Es un sitio de discusión online, asincrónico, donde las personas publican mensajes, ¿no? Alrededor, por supuesto, de un tópico, creando de esta forma un hilo de conversación. Dicha aplicación suele estar organizada en categorías, diferentes categorías. Son una especie de tableros de anuncios donde se intercambian opiniones o información sobre algún tema que se esté viendo en ese momento. La diferencia entre esta herramienta de comunicación y la mensajería instantánea es que en los foros no hay un diálogo en tiempo real, sino más se publica una opinión que será leída mucho más tarde, en algunos casos, por alguien quien puede comentarla o en algunos casos no. Y tanto el chat como el correo electrónico, como bien les decía, fue una de las principales herramientas de trabajo. El correo electrónico porque ya veníamos implementándolo y utilizándolo, más que nada en los estudiantes que cursan su último año en el ciclo secundario, en el ciclo superior, porque uno hace mucho hincapié en el uso del correo electrónico, porque cuando tienen que presentarse en algún puesto de trabajo, de por sí siempre el CV, se les solicita y que lo envíen por medio del correo electrónico, así que hay muchos que a veces desconocían la utilización del mismo, así que el correo electrónico ha sido, no es algo novedoso, a eso me refiero, pero sí una de las estrategias más exitosas, se puede decir, dentro de esta enseñanza online. Y después, con respecto al aprendizaje móvil o mobile learning, este aprendizaje está en continuo crecimiento, ¿no? Y es una estrategia de enseñanza que creo yo que no debemos de olvidar. El acceso a los contenidos, ¿no? Es muy rápido y facilita la colaboración entre los participantes. También otra de las características se caracteriza por la capacidad de acceder a los recursos desde cualquier lugar, en cualquier momento, proporcionando soporte para un aprendizaje efectivo. Algunas instituciones educativas están introduciendo el mobile learning en las aulas para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías móviles y mejorar, por supuesto, sus procesos de enseñanza. Y el e-training es una oferta formativa
compuesta de cursos muy cortos hasta un nivel de diploma, por ejemplo, o alguna certificación, y tiene como objetivo la actualización de conocimientos o habilidades en un área sumamente específica, que puede ser un campo disciplinar o bien relacionadas con ciertas destrezas y habilidades laborales. Entonces, mis recomendaciones son ser breves y precisos, empleando párrafos cortos de máximo 10 líneas de texto. En caso de contenidos extensos, subdividirlos en varias secciones, donde cada una se presente en páginas distintas y se identifique con imágenes, rótulos, subtítulos y o viñetas. Emplear subtítulos significativos y sugestivos. Usar algún resaltador, negrita o un color distinto para hacer énfasis en aquellos términos o conceptos importantes del texto. Incluir representaciones, esquemas conceptuales y organizadores de ideas, como mapas conceptuales, mapas de ideas, diagramas de flujo, redes sistémicas, entre otras. Y por supuesto, mantener una coherencia visual, conceptual y de navegabilidad, de tal forma que el estudiante se familiarice rápidamente con este contenido. Entonces, ¿qué cambió en su forma de trabajo en la docencia? ¿Qué buenas prácticas ha incorporado? Esto es lo que yo les pregunté a mis colegas. Por supuesto que sería enriquecedor que ellas puedan compartir algunos ejemplos de cómo se puede trabajar con sus estudiantes, que también todos ustedes después podemos también, y yo así conozco otros casos, de qué cambió y qué prácticas han incorporado. Y Laura Hernández nos decía lo siguiente. Con respecto en qué cambió la forma de trabajo a partir de la pandemia, en mi caso en particular, siempre me manejé con un aula mixta, es decir, implementaba todas las herramientas y todas las opciones que me daba, como las redes sociales y diferentes modos de comunicación con mis estudiantes a partir de la tecnología. Desde el 2010 siempre trabajé en lo que son proyectos transversales, pero siempre relacionados tanto como con la tecnología. Cambió en que no tuve el contacto visual de la clase presencial con mis estudiantes, pero no generó un cambio brusco en mi forma de trabajo, ya que siempre fui de realizar trabajos y de compartirlos a través de las redes o por los diferentes medios de comunicación, utilizando la amplia gama de aplicaciones que nos brindan, digamos, todos estos recursos que tenemos. Entonces, si bien, ya te digo, se vio modificada por el hecho que faltó la parte presencial, en mi caso en particular, en todo lo que es planificación y demás, no tuvo gran afección. Digamos que en lo que es las prácticas que fui incorporando, era tratar de innovar clase a clase por los diferentes modos que podía generarlas, ya sea por Meet, por sala de Face, por Zoom, videollamadas grupales, y de tratar de mantener, digamos, esta continuidad y establecer pautas. Entonces, desde el primer día de clase se establecían las pautas como qué días iban a ser las clases virtuales, dentro de qué horarios, dejar muy claro que las consultas se hacían
por ejemplo, vía WhatsApp, de modo privado, todas esas cuestiones que hacían al respeto y al compañerismo y que permitió un trabajo fluido y que donde muchas de las familias se vieron afectadas, inclusive los chicos, los estudiantes, en muchos de los casos debieron ir a trabajar, inclusive irse a zonas rurales donde no hay conectividad. Entonces, la flexibilidad creo que fue uno de los mejores aliados que tuvimos para lograr esta continuidad y el contacto con nuestros estudiantes. Y Ángeles Caramán, es la directora de Iguela Innovación Educativa, a la primera pregunta nos responde: el mayor cambio es la comunicación. Algo que antes se daba en forma natural, la llegada al alumno, salvo en situaciones particulares, por supuesto. Tener al alumno era un hecho. En este año debimos empezar desde ahí. Eso se tornó difícil. Buenas prácticas. Creo que la mejor práctica, y en mi caso, que capacito docentes, fue dejar de ver barreras. Siempre hablamos de las barreras en cuanto a lo digital, pero en estos contextos te das cuenta que las barreras son ideas. Hay que hacer, buscar, y el que busca siempre encuentra. Si buscas barreras, encontrás barreras, pero si buscas estrategias, herramientas, recursos, novedades, innovación, encontrás eso. Este año hubo que hacer y listo. Cuando no ves barreras es genial, porque se abren muchas puertas a nuevos aprendizajes. Las TIC fueron puertas este 2020. Y por último, la licenciada Graciela Pérez dice: transformar las actividades a modalidad en línea, empleando, por ejemplo, Moodle o Zoom, lo cual significó aprender estas nuevas características, ya que tenía un rato que no las ocupaba. Diseñar actividades asincrónicas en un documento maestro para que los alumnos supieran con claridad qué es lo que se espera de ellos. Diseñar instrumentos de autoevaluación más de lo normal. Establecer tiempos de entregas más flexibles, crear videos y proporcionar fuentes de información para facilitar la estrategia del aula invertida, tomar cursos para compartir experiencias con profesores sobre lo que han hecho y cómo ha funcionado, además de conocer herramientas que faciliten la interacción con los alumnos. Enfocar las sesiones a la resolución de dudas, enseñar a los alumnos y compañeros docentes a utilizar las TIC, qué importante que es esto, y adecuar las actividades cuando no funcionan. Realimentar lo más pronto posible. Entonces, el factor tiempo en los entornos virtuales, a pesar de este ritmo acelerado de ejecución de las actividades, nos lleva a una relación negativa con el rendimiento de los estudiantes y la aparición de ansiedades. Operar de forma flexible ante los tiempos para la resolución de las tareas es un factor motivacional importante para que los alumnos con dificultades no queden fuera. En los entornos virtuales, el tiempo lo maneja el alumno de acuerdo a sus posibilidades, su vida personal y su vida profesional. Los materiales didácticos son un elemento fundamental de cualquier práctica educativa, pero en el caso particular de la modalidad virtual, la elaboración de materiales didácticos específicos es un aspecto que resulta determinante. Por ello, al momento de pensar en los diseños de ambientes, uso y evaluación de materiales didácticos en proyectos educativos no presenciales, resulta indispensable comprender algunas de estas características que les son propias. Para la práctica docente, por supuesto, que la utilización de las TIC nos ofrece la posibilidad de replantearnos
las actividades tradicionales de enseñanza para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y recursos de aprendizaje. Y para ir finalizando, les voy a mostrar algunos recursos para comenzar a trabajar, como por ejemplo fue el caso de Seguimos Educando, como fue por ejemplo el Banco de Recursos Educativos del portal Educar, como así también recursos web del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, y también Continuemos Estudiando. Por supuesto que la navegación como la descarga de los recursos de estos sitios no consumen datos del plan de conectividad, que era una cuestión que durante todo este periodo surgió la necesidad de consultar esto, de preguntar esto. ¿Qué hacemos en el caso de la no conectividad? Después también en este sitio de Continuemos Estudiando, se garantizaban, por supuesto, las trayectorias educativas durante este periodo de la suspensión de las clases presenciales. Se accedía, por supuesto, desde el portal ABC o a través de ese link que después se los puedo compartir. ¿Y qué contenía? Contenía materiales, recursos pedagógicos, propuestas de actividades organizadas por los niveles, bien separaditos tanto el inicial del primario y del secundario, modalidades de acuerdo a las áreas, ciclos y años, porque tenemos diferentes orientaciones en el nivel superior, y acompañar los aprendizajes de los y los estudiantes para sostener la continuidad de los mismos, por supuesto, desde sus hogares. Tuvimos entregas de cuadernillos de continuidad pedagógica, que estos cuadernillos estaban destinados a diferentes niveles del sistema educativo provincial. Se trata de materiales que están disponibles en formato digital en el portal ABC y que también llegan impresos a las escuelas para su distribución entre quienes no poseen conectividad. También se armaron equipos de EOE, que son equipos de orientación escolar, para promover la comunicación entre la familia y el equipo docente, por supuesto, y algo muy importante, generando vínculos y construyendo grupalidad a distancia. Por supuesto que se focalizaban en que las familias de estudiantes que ingresan por primera vez a las instituciones, sean las primeras salitas, el primer año de las escuelas primarias, siempre tratar de recurrir a vecinos, por ejemplo, de la comunidad o de las instituciones de niveles precedentes, para que puedan aportar datos o información relevante que permita conocer a las familias. Familias conocidas en situaciones de vulnerabilidad que requieren un acompañamiento, por supuesto, muy particular, y familias con escasa experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas para también el acompañamiento escolar a distancia. Y acá los saludamos desde esta red global de innovación educativa Espacio, como así también mi consultora Diseños Educativos Virtuales. Y esta es una frase que me gusta mucho, que dice así: la escuela es una institución que nace en un momento histórico, en clave de una época, y muchas veces las claves de la época se modifican y modifican la escuela. Muchísimas gracias. Y acá les dejo tanto mi correo personal como el del redespacio@gmail.com y algunas de mis redes sociales. Y si me permite, y